Una de las preguntas que siempre surge cuando se habla del asunto del día de reposo es si el sábado es el día de reposo que enseña la Biblia que debemos guardar. ¿Por qué razón la mayoría de los cristianos observan el domingo en vez de observar el sábado? Ese será nuestro estudio de hoy. Va a ser un estudio fascinante donde vamos a hablar en cuanto a la identidad del anticristo que menciona la Sagrada Escritura. Debo empezar diciendo que en la historia de la iglesia cristiana se han propuesto muchos candidatos como el anticristo. Solo les menciono algunos para comenzar. Se pensó, por ejemplo, que el Kaiser posiblemente podría ser el anticristo, justo antes de la Primera Guerra Mundial. Luego se pensó que tal vez podría ser Benito Mussolini o Adolfo Hitler. Un poco más adelante se pensó que podría ser el Ayatollah Khomeini o posiblemente Yasser Arafat. Algunos pensaban que podría ser Henry Kissinger y más recientemente Saddam Hussein. Y por lo menos una persona hoy en día me dijo que pensaba que posiblemente el anticristo sería el presidente Barack Obama. Resulta obvio, mis queridos amigos, que ninguno de estos candidatos es el cumplimiento de las profecías en cuanto al anticristo. Estas personas lo que están haciendo es adivinar, conjeturar. Cada vez que se levanta una persona que posiblemente cuadra con alguna característica que ellos piensan que cumple esta profecía, inmediatamente candidatizan a esa persona. Pero en realidad no necesitamos adivinar ni especular. Porque la Biblia, el santo libro de Dios, nos dice exactamente cuándo se iba a levantar el sistema del anticristo, a dónde se iba a levantar y qué características iba a manifestar. En esta presentación no vamos a adivinar. Vamos a seguir un estudio disciplinado, cuidadoso y contextual. No vamos a conjeturar en cuanto a quién podría ser el sistema del anticristo. Vamos a proseguir un método matemático que nos dará el comienzo de los eventos proféticos que se mencionan en la Biblia, el final de esos eventos proféticos y todos los eventos que transpiran entre el comienzo y el final. Es decir, vamos a usar lo que se conoce como el método histórico de estudiar las profecías. Les voy a explicar lo que significa eso. Básicamente, en las grandes cadenas proféticas de la Biblia, se menciona el comienzo de esa cadena profética. Es decir, usted sabe dónde comenzar la secuencia de eventos proféticos. Y luego, esa profecía en cadena demuestra varios pasos a través de la historia y siempre culminan con el establecimiento del reino de Cristo Jesús. Es decir, si sabemos dónde comienza la cadena profética y dónde termina, podemos seguir la trayectoria de todos los eventos en la mitad. Estaremos estudiando en esta presentación un sistema que la Biblia presenta como el anticristo. No estamos hablando de los individuos que se encuentran dentro de ese sistema. Les voy a implorar que por favor tengan una mente abierta ante lo que vamos a presentar. Examinen y evalúen la evidencia y luego decidan si la evidencia en realidad identifica el sistema del cual vamos a hablar en nuestra presentación. Quiero repetir nuevamente que no vamos a criticar a individuos o personas, porque en realidad, mis queridos amigos, el anticristo no es una persona, el anticristo es un sistema. Ahora, dentro de ese sistema hay muchos cristianos sinceros que aman a Dios, que en realidad sirven a Dios lo mejor que pueden de acuerdo al conocimiento que tienen. Y claro, cuando esas personas escuchan la evidencia que vamos a estudiar, van a decir, no puedo permanecer dentro de este sistema, porque en realidad mi corazón está con el Señor.
Así que por favor no se sientan aludidos personalmente. No estoy hablando de usted como persona. Vamos a tratar sistemas que mencionan las profecías bíblicas. Ahora necesito mencionar un último punto antes que comencemos a estudiar la cadena profética. Y es que en las profecías estamos tratando con símbolos. Y los símbolos no se pueden tomar literalmente. El símbolo ilustra una gran verdad que es mucho mayor que el mero símbolo. En unos momentos vamos a ver cómo interpretar los símbolos de las profecías, pero no podemos tomar literalmente lo que las profecías dicen porque está hablando en lenguaje simbólico. Por ejemplo, las profecías hablan de bestias. Bueno, esas bestias en realidad no son bestias de la vida real. Las bestias vamos a encontrar que representan en realidad naciones, representan imperios. Es decir, los símbolos representan algo mucho mayor. Ahora, la profecía que vamos a estudiar hoy es la de Daniel, el capítulo 7. Y un poco más adelante vamos a estudiar la profecía paralela de Apocalipsis, el capítulo 13. Vamos a empezar entonces nuestro estudio en el libro de Daniel, el capítulo 7, y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Dice allí: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Esto es lo que se llama un sueño profético. No es como los sueños nuestros que tal vez soñamos porque comimos mucha pizza el día anterior. En realidad este es un sueño profético inspirado por el Espíritu Santo. Sigue diciendo: luego escribió el sueño. Daniel escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Ahora, no tomen literalmente eso, que los vientos están combatiendo el mar, porque en la Biblia vientos son simbólicos y el mar también es simbólico. Vamos a ver lo que representa el mar según la Sagrada Escritura. Encontramos en Isaías 17 y el versículo 12 lo que representa el símbolo de las aguas del mar. Dice allí en Isaías 17 y el versículo 12: hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar. Fíjense entonces, el estruendo del mar se compara con muchos pueblos o con multitud de pueblos. Y luego la segunda parte del versículo amplía este pensamiento cuando dice: y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Así que el murmullo de las naciones se compara con el bramido de muchas aguas. Es decir, cuando encontramos en las profecías mar o aguas, significa que representan naciones o pueblos. Y cuando los vientos están combatiendo sobre el mar, hay olas grandes, significa que estas naciones se están levantando en medio de guerras, se están levantando en medio de conflictos. Así que ustedes pueden imaginarse, aquí a Daniel está soñando esto y ve el mar y ve los vientos combatiendo contra el mar. Es decir, las naciones están en guerra, tratando una de sobreponerse a la otra. Y luego vamos a ver lo que vio Daniel salir de en medio del mar. En Daniel 7 y el versículo 3 nos dice: y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Es decir, el mar está combatiendo con los vientos, las naciones están en son de guerra y se levantan de allí 4 bestias, cada una diferente a la otra, una bestia después de otra. Ahora preguntamos, ¿qué representan las 4 bestias? No estamos hablando de bestias literales porque en el mundo real no existe un león con 2 alas. En la vida real no existe un leopardo que tiene 4 cabezas y 4 alas. Todo esto es simbólico, todo esto enseña una realidad más grande que lo literal. ¿Qué representan estas bestias?
Bueno, no tenemos que adivinar, porque el mismo capítulo 7 nos lo explica. En Daniel 7 y el versículo 17, el mismo capítulo nos dice qué representan las bestias. Dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Ahora vamos a encontrar en Daniel 7 que reyes y reinos se usan en forma intercambiable porque un rey siempre tiene un reino. Así que las 4 bestias representan 4 reinos que son gobernados lógicamente por reyes. Ahora, no debe sernos extraño que se usen bestias para representar naciones, porque hay muchas naciones hoy en día que tienen su mascota, por así decirlo. Por ejemplo, los Estados Unidos tienen el águila como su símbolo nacional. Rusia en su bandera tiene el oso como su bandera nacional. Si van a Inglaterra, van a encontrar en la bandera de Inglaterra un león. Y la China se representa por un dragón. Es decir, que no debe sorprendernos que bíblicamente las bestias se usen para simbolizar una nación. Así que las 4 bestias representan 4 naciones consecutivas que se levantan en medio del combate y las guerras del mundo antiguo. Ahora vamos a ver cuáles eran esas 4 bestias. La primera bestia se menciona en Daniel 7 y el versículo 4. Dice aquí Daniel, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. La pregunta clave es, ¿qué representa el león? No cabe duda que el león representa el reino en el cual vivía Daniel. Daniel vivía en el reino de Babilonia. No es coincidencia que cuando Nabucodonosor construyó la ciudad de Babilonia, en muchas de las entradas principales, Nabucodonosor colocó esfinges de leones. Y la Biblia explícitamente en Jeremías 38, 51 y el versículo 38 se refiere a Babilonia como un león. Es decir, la Biblia misma compara a Babilonia con un león. Así que la primera bestia representa el imperio de Babilonia, el imperio en el cual vivía Daniel. Así que fíjense que la cadena profética comienza con el reino en que vivía el profeta. Tenemos un punto de comienzo, un punto de referencia para todo lo demás que viene en este capítulo y en otras profecías que vamos a estudiar. Ahora, debo decir que cuando esto dice que le fueron arrancadas las alas, significa que ahora el león va a dejar de conquistar, el león va a perder su poderío. Y en vez de tener un corazón de león que representa valentía, dice que le ha arrancado el corazón de león y ahora tiene corazón de hombre. Es decir, es un reino que se va a debilitar y va a perder su poder. Luego encontramos que Daniel ve a otra bestia levantarse después del león. Se encuentra en Daniel el capítulo 7 y el versículo 5. Dice allí, y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Es decir, en un lado el oso era más alto que en el otro lado. Y luego dice, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Obviamente las costillas son costillas de león que se comió el oso. Así que dice, tenía en su boca 3 costillas entre los dientes y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Ahora, ¿qué representa el oso? No tenemos que adivinar. El siguiente reino después de Babilonia fueron los medos y los persas. Ni siquiera tenemos que ir a los libros de historia para saber eso. Porque el mismo libro de Daniel en el capítulo 5 nos dice que la noche que cayó Babilonia, escribió un dedo sobre la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Dios dijo, el reino de Babilonia iba a ser rematado y entregado a los medos y a los persas. Ahora, la razón por la cual el león estaba más alto en un lado que en otro es porque finalmente los
persas tomaron la predominancia en esta unión entre los medos y los persas. Después de los primeros dos reyes, ya los medos desaparecieron de la secuencia histórica y ahora todos los reyes eran persas. Por eso es que un lado del oso era más alto que el otro lado del oso. Y las tres costillas en la boca del oso que destruyó al león representan las tres provincias del reino de Babilonia que conquistó Medo-Persia. Esas tres provincias eran Lidia, Egipto y lógicamente la ciudad de Babilonia. Es decir, el segundo reino representa el reino que conquistó el reino en el cual vivía Daniel, los medos y los persas. Pero la historia no termina allí, porque tenemos una tercera bestia que se levanta en medio del combate y las guerras de la antigüedad. Esa bestia es un leopardo. Vamos a leer en cuanto a esto en Daniel 7 y el versículo 6. Dice, después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Tenemos varios símbolos aquí en este versículo. Tenemos en primer lugar un leopardo. Ustedes saben que el leopardo es un animal muy veloz. Pero fíjense que este leopardo, a pesar de que es veloz, tiene 4 alas que hacen que sea más veloz todavía, porque vuela como un ave. Es decir, este es un reino que iba a conquistar rápidamente. Ahora, ¿qué reino representa este leopardo? No tenemos que adivinar, porque la Biblia misma nos dice cuál era el tercer reino. En Daniel el capítulo 8 se usa otra bestia para representar lo mismo que el leopardo. Allí se habla de un carnero. Y la Biblia dice que ese carnero tenía 2 cuernos y entonces dominó por un tiempo y luego viene un macho cabrío y ese macho cabrío tiene un cuerno notable que representa a Alejandro Magno, el primer rey de Grecia. Y dice que el macho cabrío vino y atacó al carnero, rompió sus cuernos y entonces ahora ese macho cabrío llegó a dominar el mundo. En Daniel 8 y el versículo 20 nos dice qué es lo que representa ese macho cabrío con el cuerno notable. Dice, el cuerno notable es su primer rey, Alejandro Magno. Y dice también allí que ese macho cabrío no tocaba la tierra, es decir, volaba sobre la tierra, igual que las alas que se encontraban sobre las espaldas del leopardo. Es decir, que claramente según la Biblia, en Daniel 8:20 dice que el reino que representa el macho cabrío es Grecia. Y dice que el carnero que fue destruido por el macho cabrío eran los medos y los persas. Lo dice en Daniel 8:20. Es decir, ni siquiera tenemos que ir a los libros de historia para saber quiénes son los primeros 3 reinos. Los primeros 3 reinos son Babilonia, donde comienza la visión en los días del profeta Daniel. Luego entonces el segundo reino son los medos y los persas que conquistan a Babilonia. El tercer reino es el reino griego, su primer rey. Ahora ustedes dirán, ¿pero qué significan las 4 cabezas que tiene el leopardo? No tenemos que adivinar. Porque los historiadores que han examinado la trayectoria de Grecia han descubierto que cuando murió Alejandro Magno no tenía ningún heredero a quien entregarle el trono. Y por lo tanto su imperio se dividió en 4 partes, exactamente como lo dijo la profecía. Esas 4 partes eran los antigónidos, los ptolomeos, los seleucidas y los atalidos. La historia demuestra que como Alejandro Magno no tenía ningún heredero, estos reinos fueron gobernados por diferentes generales que habían dirigido las tropas de Alejandro Magno. Ahora, un detalle más que quiero mencionar, y es que según los historiadores, Alejandro Magno conquistó todo el mundo conocido en tan solo 9 años. Cuando tenía 31 años había conquistado todo el mundo conocido en aquella época con una velocidad que no se ha conocido desde ese entonces.
Por eso es que Grecia se representa por un leopardo que tiene alas, y en el capítulo 8 se representa por un macho cabrío que está volando tan rápido que ni siquiera está tocando la tierra. Es decir, la tercera bestia cumplió exactamente la profecía, como lo dice Daniel el capítulo 7. Pero la tercera bestia no es la última. Hay una cuarta bestia. Se menciona en Daniel 7 y el versículo 7. Dice allí: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ahora fíjense entonces que tenemos una cuarta bestia. Es la más terrible de todas las 4 bestias. Dice aquí que devoraba, desmenuzaba, hollaba las sobras con sus pies. Mejor dicho, acababa con todo lo que conseguía en su camino. Tenía unos grandes dientes de hierro. Y dice que esta bestia espantosa y terrible, que en realidad es un dragón, tenía sobre su cabeza 10 cuernos. Pero la visión no termina allí. La Biblia nos dice que inmediatamente después de Daniel ver este dragón con 10 cuernos en la cabeza, transpira otro evento. Dice en Daniel 7 y el versículo 8, el siguiente versículo, lo siguiente: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Es decir, sale un cuerno pequeño entre los 10. Delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Ahora visualicen esto. El dragón tiene 10 cuernos y ahora sale un cuerno pequeño entre los 10 y arranca a 3 de los 10. Y luego sigue diciendo: y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces fíjense qué interesante esto. El cuarto reino es el más terrible de todos. Tiene 10 cuernos sobre la cabeza y en medio de los 10 sale un cuerno pequeño. Ahora, lo que quiero que notemos, y esto es muy importante, es que esta cuarta bestia tiene 3 etapas consecutivas de dominio. Posiblemente ya captaron cuáles son las 3 etapas, pero vamos a recalcar y a entender que hay 3 etapas de esta cuarta bestia en Daniel 7. Vamos a Daniel 7, 23 y 24, a donde se explica un poco más esta cuarta bestia y los 10 cuernos y el cuerno pequeño. Dice allí en Daniel 7:23, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Ahora sabemos que la cuarta bestia es un cuarto reino. Ahora yo pregunto, ¿cuál debe ser ese cuarto reino? Bueno, lo único que tenemos que hacer es mirar la historia y también lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice claramente que después de Babilonia vinieron los medos y los persas, después de los medos y persas vinieron los griegos, y en los días de Jesús el imperio que estaba gobernando el mundo era el imperio romano. Así que de los mismos evangelios sabemos que Roma es el cuarto reino, porque Roma es el reino que estaba gobernando en los días del Señor Jesucristo. Es decir, el cuarto imperio es el imperio romano. Ahora fíjense entonces, dice así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el imperio romano, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y ahora viene un detalle clave. Si ustedes leen solamente el versículo 8, donde dice que el dragón tenía 10 cuernos, podrían pensar que cuando esta bestia se levantó ya tenía los 10 cuernos. Pero en la explicación se nos dice que cuando la bestia gobernó, al principio no tenía los 10 cuernos. Gobernó por un tiempo y luego le salieron los 10. Fíjense lo que dice en el versículo 24. Y los 10 cuernos significan que
de aquel reino se levantarán 10 reyes o reinos. Ahora fíjense, para poderse levantar de aquel reino, para levantarse del cuarto reino, el cuarto reino ya tenía que existir. Es decir, la primera etapa es la cuarta bestia gobernando por un tiempo sola. Es el Imperio Romano unido, sin divisiones. Después de un tiempo, dice que de ese reino romano, entonces le salen 10 cuernos, que dicho sea de paso, representan las divisiones del Imperio Romano, porque el Imperio Romano, como resultado de las invasiones de las tribus bárbaras del norte del imperio, el imperio se dividió en 10 segmentos, en 10 partes. Y hoy en día los países europeos son el resultado o el fruto de las invasiones de las tribus bárbaras que se parcelaron el Imperio Romano. Es decir, el Imperio Romano todavía existía, pero existía en un estado dividido en 10 reinos. Así que dice en el versículo 24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes o reinos. Y ahora fíjense, y tras ellos, tras los 10, es decir, después de los 10, se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Así que fíjense cuáles son las 3 etapas de la cuarta bestia. La cuarta bestia gobernando sola, el Imperio Romano unido sin divisiones. Luego de la cabeza de ese cuarto reino, después de un tiempo, le salen 10 cuernos. Se divide ese reino en 10. Y luego cuando están completos los 10 reinos en que se divide ese imperio, se levanta un cuerno pequeño que arranca 3 y gobierna sobre el resto. Ojalá que les haya quedado clara esta secuencia porque es muy importante. Ahora necesitamos hablar un poco de las características del cuerno pequeño, porque ese es el poder que nos interesa especialmente identificar. Porque todos los eruditos que yo conozco, no importa cuál sea su énfasis o su creencia de las profecías, están de acuerdo que el cuerno pequeño representa el anticristo. Algunas personas dicen que el cuerno pequeño representa una persona que es el anticristo. Otros creen que el cuerno pequeño representa un sistema que es el anticristo. Pero todos concuerdan que el cuerno pequeño es un símbolo del anticristo, ya sea una persona o un sistema. Ahora vamos a analizar algunas cosas en cuanto al cuerno pequeño. Quiero leer Daniel 7 y el versículo 25 que nos da algunas características y luego vamos a dar una lista de 7 características. Dice en Daniel 7:25 que cuando se levanta el cuerno pequeño, hablará palabras contra el Altísimo. En el libro de Apocalipsis vamos a encontrar que dice que hablaría blasfemias contra el Altísimo. Así que la primera característica, hablará palabras o blasfemias contra el Altísimo. Luego dice, y a los santos del Altísimo quebrantará. Iba a perseguir a los fieles de Dios. Y luego viene una característica muy importante, dice, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Es decir, iba a tener la audacia de pensar que podía inclusive cambiar la santa ley de Dios. Y luego nos dice por cuánto tiempo iba a gobernar ese cuerno pequeño después de levantarse. Dice, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ahora, les voy a dar la lista de 7 características. Acabamos de leer 4 de ellas, pero ahora vamos a resumir las 7 características. Número 1. El cuerno pequeño se levanta después que están completos los 10. Es decir, que el cuerno pequeño se levanta después que el Imperio Romano se dividió en 10 reinos. No durante el tiempo que el Imperio Romano está gobernando solo, sino el Imperio Romano gobierna, se divide en 10 reinos y cuando están completos los 10 reinos, se levanta en medio de los 10 el cuerno pequeño. Es decir, el cuerno pequeño se levanta después de la división del Imperio Romano. La segunda característica es más específica.
el cuerno pequeño tiene que ser romano. Y ustedes dicen, pero ¿por qué tiene que ser el cuerno pequeño romano? Es muy sencillo. Porque el cuerno pequeño sale de la cabeza de la cuarta bestia, que es Roma. Si la cuarta bestia es Roma y el cuerno pequeño sale de la cabeza de la cuarta bestia, significa que en algún sentido el cuerno pequeño tiene que estar relacionado con Roma. Es decir, el cuerno pequeño de alguna manera es Roma. La tercera característica es que el cuerno pequeño, cuando se levanta, arranca 3 de los 10 cuernos, y la Biblia dice que los arrancó de raíz. Es decir, que una vez que los arrancó de raíz, esos reinos ya no existen más, porque cuando usted desarraiga un árbol de raíz, ahí se terminó. La tercera característica entonces es que el cuerno pequeño desarraiga o arranca de raíz a 3 de los 10 reinos. La cuarta característica ya la vimos, está en Daniel 7:25, dice que iba a hablar grandes palabras y blasfemias contra el Altísimo. La quinta característica es que persigue a los santos del Altísimo. La sexta característica es que piensa que puede cambiar inclusive la santa ley de Dios. Y la última característica que vamos a analizar, en realidad tengo 15, pero solamente voy a presentar 7 por la premura del tiempo. La última característica es que este cuerno pequeño gobierna por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y claro, se preguntarán muchos, ¿qué significa eso? Tiempo, tiempos, la mitad de un tiempo. Eso lo vamos a especificar cuando analicemos el cumplimiento de estas características. Ahora, lo que les voy a decir a continuación posiblemente sorprenda a algunos. Otras personas donde he presentado esto se han enojado. Otras personas han expresado sorpresa. Otras personas siguen escuchando y dicen, yo quiero escuchar más para saber si esto es verdad, para compararlo con la historia y con la Biblia. Pero tengo que compartir con ustedes cuál es el sistema que cumple todas estas características. El propósito no es ofender a nadie. Espero que no apaguen el DVD player, porque es importante que escuchen todo el cumplimiento de las características antes de tomar una decisión. Recuerden que estamos hablando de un sistema, no estamos hablando de individuos en ese sistema. En el sistema hay millones de personas que aman de todo corazón a Dios. Les sirven con toda su alma y no conocen nada de lo que yo estoy compartiendo en esta presentación. Así que mi propósito no es ofender a nadie. No es que quiero que alguien se enoje conmigo. Voy a ser lo más cortés y lo más amable que yo pueda en decir esto. Les voy a decir qué sistema representa esto y luego vamos a analizar cada una de las características. Mis queridos amigos, hay un solo poder en el mundo que cuadra con todas las características que he mencionado al pie de la letra. Y es el papado católico romano. Recuerden que no estoy hablando de los miembros de la Iglesia Católica Romana. Estoy hablando del sistema católico romano. Estoy hablando del papado, no de los individuos que van a la iglesia con toda sinceridad, sirven a Dios. Ahora vamos a mirar las 7 características para ver cómo se cumplen en Roma papal. Y algunas de estas las vamos a poder cubrir rápido, otras vamos a dedicarle más tiempo. Yo pregunto, ¿el papado se levantó al poder después que se dividió el Imperio Romano? Ustedes pueden leer los libros de historia. No cabe duda que el Imperio Romano se dividió cuando las tribus bárbaras invadieron del sector norteño del imperio, se parcelaron lo que había sido el Imperio Romano, el territorio siguió siendo lo que había sido el Imperio Romano, y entonces después que los 10 reinos estaban completos, en el año 476 fue que cayó el último emperador del Imperio Romano. En ese momento Roma quedó dividida en 10 reinos. Es decir, el cuerno pequeño se iba a levantar después del año 476, cuando estaban completos los 10 reinos. El papado cabe perfectamente con esta descripción.
porque según los historiadores, el papado se levantó en el año 538 por decreto del emperador Justiniano, quien proclamó que el Papa era soberano sobre las iglesias en el oriente y en el occidente. Y el papado estableció una relación estrecha con Justiniano, quien mandó a todos a obedecer la autoridad del Papa o del obispo de Roma. Es decir, el papado sí se levantó después que el imperio se dividió en 10 reinos. Después del año 476, se levantó en el año 538 de la era cristiana. La segunda característica es que el cuerno pequeño tiene que tener alguna relación con Roma, porque el cuerno pequeño sale de la cabeza de la cuarta bestia, que es Roma. Ahora yo pregunto, ¿el sistema papal es romano? Ustedes saben que sí. La localidad geográfica del papado es en la ciudad de Roma. Además de eso, el idioma que se habla oficial es romano. Los números que usan son números romanos. El territorio en el cual está es Roma, y su organización es igual a la organización que existía antes en el Imperio Romano. No cabe duda que a este poder el cuerno pequeño es romano. Es más, ¿cómo se llama esta iglesia? Se llama la Iglesia Católica Apostólica, ¿qué? Romana. Así que esto cumple la característica que el cuerno pequeño tenía que ser romano. El papado es un sistema romano. La tercera característica es que podemos ver en la historia que de los 10 reinos de Europa había 3 que eran heréticos, es decir, 3 que no estaban en armonía con las enseñanzas de la iglesia. Habían adoptado una teología falsa de un personaje llamado Arrio. Estaban enseñando que Jesús era un ser creado. Y el Papa apeló a los gobernantes civiles para que les ayudaran a desarraigar a estas divisiones o a estas naciones que no concordaban con las enseñanzas de la iglesia. Y así fue que en el año 493, el papado, influyendo sobre el poder civil, se arrancó el primer reino, el reino de los érulos. Y luego entonces en el año 534, por influencia del papado sobre el poder civil, cayeron los vándalos. Y finalmente en el año 538 cayeron los ostrogodos. Es decir, estos 3 reinos fueron arrancados por la influencia del papado sobre los poderes civiles para acabar con estos 3 reinos. Y debo decirles algo, en Europa hoy no hay ninguna nación que desciende de estos reinos. Estos reinos fueron arrancados de raíz y no tienen ningún reino hoy que desciende de ellos. Así que el papado cuadra perfectamente con las primeras 3 características. Se levantó después que estaban completos los 10. Se levantó en medio de los 10, de las divisiones de Europa Occidental. Además de eso, es un poder romano, y también arrancó a 3 de los 10 cuernos que tenía la cabeza del dragón. Pero notemos ahora las últimas 4 características que se mencionan en Daniel 7 y el versículo 25. Dice que este cuerno pequeño hablaría blasfemias contra el Altísimo. Alguno podría decir, uy, pero la iglesia romana no habla blasfemias contra Dios. El problema, mis queridos amigos, es que tenemos que entender la definición bíblica de la blasfemia. Hoy en día, cuando se dice que alguien es blasfemo, la gente piensa que se refiere a un ateo que alza la mano y desafía a Dios y dice, muéstrame si tú existes o no. Es decir, un blasfemo, según se concibe, es una persona irreverente que desafía a Dios. Pero esa no es la definición de la Biblia. Recuerden que la Biblia dice que el cuerno pequeño iba a hablar blasfemias. Así que hay que permitir que la Biblia nos explique qué es blasfemia. Ahora, según la Biblia, ¿qué es blasfemia?
Bueno, quiero ir a Marcos el capítulo 2 y el versículo 7. Aquí el Señor Jesucristo le había perdonado los pecados a un paralítico. Y los dirigentes religiosos se enojaron mucho. Y quiero que noten lo que dijeron los líderes religiosos en cuanto a Jesús. ¿Por qué habla así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahora, Jesús podía perdonar pecados porque era Dios. Pero el cuerno pequeño es un poder humano que profesa tener poder para perdonar pecados. Y yo pregunto, ¿cuál es la única iglesia cristiana en el mundo hoy que dice que tiene poder para perdonar pecados? Las iglesias romanas están llenas de confesionarios, donde la gente va a confesar a un sacerdote y el sacerdote dice, ego te absolvo, es decir, yo te perdono ese pecado. Eso es blasfemia según la Biblia. Cuando un mero hombre o un sistema humano dice que tiene poder para perdonar pecados. Pero hay otra característica de blasfemia. Juan 10 y el versículo 30 al 33, Jesús hizo una declaración un tanto revolucionaria que enojó a los líderes religiosos. Dijo Jesús, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Es decir, ¿por qué ustedes me van a apedrear? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Fíjense qué interesante. Un sistema que dice que tiene Dios o al representante de Dios o el que ocupa el lugar de Dios en la tierra, está cometiendo blasfemia. Ahora, los que han sido miembros de la iglesia romana o son miembros hoy en día, saben que según el catolicismo, el Papa es el vicario del Hijo de Dios, es el que toma el lugar del Hijo de Dios. Es decir, es como si fuera Dios en la tierra. La Biblia dice que esa es una característica del blasfemia. Así que esta característica de que el cuerno pequeño iba a hablar blasfemia se cumple perfectamente en el papado. Porque el papado, que es un sistema humano, dice que puede perdonar pecados y dice que tiene el representante de Dios en la tierra. Esa característica número 4 le cuadra perfectamente al papado. Ahora vamos a nuestra quinta característica. Dice que el cuerno pequeño iba a perseguir a los santos. La pregunta clave es, ¿será que la iglesia romana durante los 1260 años de su dominio persiguió a los santos del Altísimo que no estaban en armonía con sus doctrinas y con sus prácticas? Mis queridos amigos, la historia no se puede borrar. Posiblemente la mayoría han escuchado hablar del santo oficio de la Inquisición. Miles, si no millones de personas murieron como consecuencia de la obra de la Inquisición. Básicamente la Inquisición era un tribunal eclesiástico donde se traían personas que eran acusadas de herejía. Si se descubría que eran herejes, eran entregados al poder civil para que el poder civil o los torturara y cambiaran de parecer, y si no se arrepentían, entonces eran muertos. Es interesante que el Papa Juan Pablo II escribió un largo documento pidiéndole perdón a los protestantes por todas las atrocidades que cometió el papado durante el tiempo de su dominio. Y recientemente Francisco I visitó la iglesia de los valdenses en Torre Pellice, en el norte de Italia. Los valdenses eran perseguidos mordazmente por la iglesia romana durante los 1260 años. Y el Papa Francisco I entró en ese templo, la sede de los valdenses, y les pidió perdón por las persecuciones de la iglesia romana en contra de los valdenses durante tantos años. Si ustedes quieren leer una obra muy interesante, Juan Antonio Llorente, quien era un individuo que trabajaba en la Inquisición en España
a fines de los años 1700, escribió una obra sobre la Inquisición en España. Y ahí describe abiertamente los centenares de miles de personas que fueron muertas por la Inquisición, nada más porque la gente no estaba de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia romana. Hace unos años tuve el privilegio de visitar la ciudad de Lima, Perú. Siempre había querido visitar un lugar específico allí en la ciudad de Lima. Había querido visitar el Palacio de la Inquisición. En realidad la Inquisición funcionó en 3 países latinoamericanos. Funcionó en Colombia, en Perú y en México. Así que entramos allí al Palacio de la Inquisición y lo primero que uno se encuentra cuando toma el tour es un mural grande que está en una pared a donde se está mostrando cómo era un auto de fe en la plaza de armas, donde se hacía el proceso de la Inquisición. Después de explicar ese mural grande donde había un individuo en una estaca amarrado a donde le pusieron leña y lo iban a incinerar, lo iban a quemar vivo por herejía, ese guía turístico nos llevó a la cámara de la tortura. Y me maravillé de la forma como el guía turístico sencillamente empezó a describir cómo la Inquisición, la Iglesia, trataba a las personas que no estaban en armonía con las prácticas y con las enseñanzas de la Iglesia. Describió cómo los cuerpos de los herejes eran azotados, flagelados, ahogados, incinerados, sofocados, desmembrados, dislocados, estirados, descoyuntados. Si ustedes quieren ver cuáles eran los implementos que se usaban para la Inquisición, yo busqué hoy en Google, puse las palabras Inquisición Lima y sale un documental largo allí de todos los implementos que se usaban para torturar a los que no estaban de acuerdo con la Iglesia. Ciertamente, mis queridos amigos, el papado es un sistema que persiguió a los santos de Dios. No se puede borrar este hecho de la historia. La característica número 6 es que el papado, el cuerno pequeño, iba a pensar que podía cambiar la santa ley de Dios. Quiero leerles una cita que se encuentra en una enciclopedia muy famosa de la Iglesia Católica. El autor es Lucius Ferraris. El nombre del comentario es Prompta Biblioteca. Tiene 8 volúmenes y en el tomo 2, en el artículo Papa, aparecen las siguientes palabras. El Papa puede modificar la ley divina, porque su poder no es de los hombres, sino de Dios, y actúa en lugar de Dios sobre la tierra, con pleno poder de atar y desatar sus ovejas. Fíjense qué interesante esta enciclopedia católica renombrada. Dice, el Papa puede modificar la ley divina. Y luego dice, Él actúa en lugar de Dios sobre la tierra. Ahora, ustedes pensarán, ¿cómo es que la Iglesia romana dice haber cambiado la ley de Dios? En 2 maneras. Les voy a explicar. Si ustedes leen los 10 mandamientos en una Biblia católica, van a encontrar que el segundo mandamiento en la Biblia católica dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a las imágenes ni las honrarás. El segundo mandamiento en la Biblia católica dice, no tengas ídolos ni te arrodilles ante esos ídolos. Pero cuando ustedes van a los catecismos de la Iglesia Católica, que es donde se enseña la doctrina a las personas que se van a unir a la Iglesia, los niños que van a hacer la primera comunión después de estudiar el catecismo, si van a los catecismos van a encontrar que ese mandamiento no está. Ese mandamiento está ausente de los catecismos, aunque está en la Biblia Católica. Ahora, cuando usted saca el segundo mandamiento que dice que no se deben adorar imágenes, tiene un problema. Porque si saca uno, queda con 9. Pero la Biblia dice que son 10 mandamientos, no 9. Así que, ¿qué fue lo que hizo el papado? Como sacó el segundo de los catecismos, entonces divide el 10º mandamiento en 2.
El 10º mandamiento dice, no codiciarás los bienes de tu prójimo ni la mujer de tu prójimo. Pero la Iglesia Católica dice, no, esos son 2 mandamientos. Uno, no codiciarás los bienes de tu prójimo, y luego el 10º, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Pero mis queridos amigos, codicia es codicia. Es un solo mandamiento, el mandamiento de la codicia. Pero como los catecismos sacan el segundo, terminan con 9 y por lo tanto dicen hay que dividir el 10º en 2. En ese sentido, la Iglesia romana cambió la ley de Dios por esconder el hecho de que Dios prohíbe que la gente haga imágenes y que se incline ante esas imágenes. Podemos entender por qué la Iglesia Católica no ha incluido eso en los catecismos. Es porque las iglesias católicas están llenas de imágenes y la gente se inclina ante esas imágenes. Pero ese no es el cambio más grande. El cambio más grande que hizo la Iglesia romana, que hizo el papado en la ley de Dios, fue cambiar el día de reposo del sábado al domingo. En nuestra última presentación seguimos la trayectoria del día de reposo desde el huerto del Edén hasta los cielos nuevos y la tierra nueva. Y nos dimos cuenta que en ninguna parte de la Biblia se habla de un cambio del día de reposo. En ninguna parte de la Biblia dice que ahora hay que guardar el domingo en honor a la resurrección de Cristo. No está en la Sagrada Escritura. Yo le podría leer página tras página tras página de citas de obispos, de cardenales, inclusive de papas, a donde dicen claramente, nosotros la Iglesia, por la autoridad que nos concedió Cristo, hemos cambiado, usan la palabra cambiado, alterado, usan también la palabra alterado, hemos modificado, usan algunas citas la palabra modificado, la ley divina, y ahora la gente debe guardar el primer día de la semana. Mientras que el 4º mandamiento dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es sábado de Jehová tu Dios. La Iglesia romana dice, no, el sábado no es el día de reposo, el día de reposo es el primero, es el domingo. Es un cambio audaz en la santa ley de Dios. La última característica que queremos tratar es el tiempo que gobernó el cuerno pequeño. Dice que gobernó tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora usted dice, ¿qué es eso de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? Nosotros no hablamos así hoy. Bueno, en la Biblia la palabra tiempo se usa para referirse a años. Por ejemplo, en Daniel el capítulo 4, el rey Nabucodonosor dice que enloqueció por 7 tiempos. Pensaba que era un animal por 7 tiempos. Quiere decir que 7 años pasaron con la locura de Nabucodonosor. Es decir, la palabra tiempo significa año. Tiempo es un año. Tiempos, que es el dual en hebreo, cuando no tiene un número calificativo y usa tiempos en plural, significa 2. Tiempo 1, tiempos 2 son 3, más medio tiempo, medio año, son 3 años y medio. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo son 3 años y medio. Ahora, en la Biblia, el año bíblico tiene 360 días. Entonces lo que tenemos que hacer para saber cuántos días tienen 3 años y medio, lo que tenemos que hacer es multiplicar 3 años y medio por 360 días cada uno de esos años. Y lo que sucede es cuando multiplicamos 3 y medio por 360 días cada uno de esos años, el resultado son 1260 días que hay en 3 años y medio. Pero ahora escuchen bien, en las profecías, el tiempo no es literal, el tiempo es simbólico, como todo lo demás es simbólico, también los años son simbólicos, lo cual significa que 1260 días no son días literales, sino que son 1260 años. Es decir, el papado iba a gobernar desde que se levantó en el año 538 por un periodo de 1260 años. 3 años y medio multiplicado por 360 días cada uno de esos años da 1260 días, pero en las profecías días equivalen a años.
Surge la pregunta, ¿será que el papado gobernó exactamente por 1260 años? Es extraordinario, ustedes pueden mirar los libros de historia. Se levantó en el año 538 con el decreto del emperador Justiniano. 1260 años más tarde, en 1798, el general Berthier, general de las tropas de Napoleón Bonaparte, entró en el Vaticano. Fue a la Capilla Sistina, a donde el Papa Pío VI estaba celebrando el aniversario de su coronación. Lo bajó del trono papal, le quitó la triple corona, la tiara, le quitó los anillos de los dedos, le quitó su bastón pastoral y le dijo, tu poder ha concluido. Y se lo llevaron prisionero y murió en exilio en 1799 en Francia. Es muy interesante este evento y vamos a analizar un poquito más de esto en el próximo segmento que vamos a estudiar, que es Apocalipsis, el capítulo 13. Así que todas las características cuadran perfectamente y se cumplen perfectamente en el papado. En primer lugar, el papado se levantó después que estaban los 10. Segundo lugar, es un poder romano. En tercer lugar, arrancó 3 reinos. En cuarto lugar, dice poder perdonar pecados y que tiene el representante de Dios en la tierra. En quinto lugar, persiguió a los santos del Altísimo. En sexto lugar, profesa haber cambiado la santa ley de Dios y finalmente gobernó exactamente 1260 años, tiempos y la mitad de un tiempo. Las características no mienten. Ahora, ojalá yo pudiera decirles algo diferente, porque yo sé que algunos a lo mejor se van a ofender. No es mi propósito ofenderles. Es mi propósito informarles, llevarles a estudiar y a analizar estas cosas por ustedes mismos para ver si la historia corrobora lo que yo estoy compartiendo. Ahora necesitamos ir a Apocalipsis 13, que es una profecía paralela a esta profecía que acabamos de mirar. Apocalipsis 13 y el versículo 1 y el versículo 2, vamos a encontrar inmediatamente la conexión con Daniel 7. Dice allí en Apocalipsis 13, 1 y 2, aquí está hablando ya Juan el apóstol, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ahora fíjense la conexión con Daniel 7. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Fíjense, en el versículo 2 están todas las bestias de Daniel 7, así que sabemos que hay una conexión entre Daniel 7 y Apocalipsis 13, pero hay una diferencia. Mientras que en Daniel 7 el orden de las bestias es león, oso, leopardo y dragón, en Apocalipsis el capítulo 13 el orden está invertido. El orden es dragón, leopardo, oso y león. Y la pregunta surge, ¿por qué es que Daniel tiene un orden mientras que Juan en Apocalipsis presenta otro orden? La razón es muy sencilla. Daniel está viviendo en el tiempo del león y está mirando hacia adelante. León, oso, leopardo y dragón. Juan está viviendo en el tiempo del dragón y está mirando hacia atrás. Dragón, leopardo, oso, león. Ahora fíjense entonces que hay una conexión entre Apocalipsis 13 y Daniel, el capítulo 7. Ahora, un punto que quiero recalcar es que el cuerno pequeño es lo mismo que la bestia. La bestia que se menciona aquí es lo mismo que el cuerno pequeño. Y ustedes dicen, ¿cómo sabe usted que la bestia y el cuerno pequeño son el mismo poder? Es muy sencillo. Encontramos en Daniel 7 cierta secuencia. León, oso, leopardo, dragón, 10 cuernos, cuerno pequeño. En Apocalipsis el capítulo 13 ya vimos que tenemos león, oso, leopardo, dragón,
El capítulo 12 dice que el dragón tiene 10 cuernos y luego viene la bestia. Es decir, en la secuencia de las naciones, la bestia está en el mismo lugar que el cuerno pequeño. Por la secuencia podemos saber que el cuerno pequeño y la bestia representan el mismo poder. Pero no solo podemos saberlo por la secuencia de los reinos, porque tenemos león, oso, leopardo, dragón, 10 cuernos, cuerno pequeño, león, oso, leopardo, dragón, 10 cuernos, bestia. No solo están en el mismo lugar, sino que también tienen las mismas características. Note lo que dice Apocalipsis 13 y el versículo 7. Apocalipsis 13, 7 sobre la bestia ahora. Vamos a ver si la bestia hace lo mismo que el cuerno pequeño. Dice en Apocalipsis 13, 7, hablando de la bestia, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Yo pregunto, ¿el cuerno pequeño hizo guerra contra los santos? Lógico que sí. Así que la bestia hace lo mismo que el cuerno pequeño. Y luego dice, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y nota lo que dice Apocalipsis 13 y el versículo 5. Dice, también a la bestia se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Fíjese, la bestia habla blasfemias igual que el cuerno pequeño. Y luego dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y, entonces el tiempo ya es diferente con la bestia que con el cuerno pequeño. Pues el cuerno pequeño fue tiempo es la mitad de un tiempo, ahora dice 42 meses, entonces no puede ser lo mismo. Es exactamente lo mismo, solo se expresa de una forma distinta. Vamos a sacar la cuenta. 3 años y medio multiplicado por 360 días cada año da 1260. Ahora, si el año bíblico tiene 360 días, ¿cuántos días tiene el mes bíblico? Eso es una operación matemática fácil. Si el año bíblico tiene 360 días, el mes bíblico tiene 30 días. Así que lo único que tenemos que hacer es multiplicar 42 meses que gobierna la bestia, 42 meses, y lo multiplicamos por 30 días cada uno de esos meses. Ahora, si ustedes multiplican 42 meses por 30 días cada mes, el resultado son 1260. Es el mismo periodo. Así que el cuerno pequeño es lo mismo que la bestia. Y hay una razón por la cual estoy recalcando y enfatizando ese punto. Ustedes se van a dar cuenta por qué razón. La razón, mis queridos amigos, es que Apocalipsis 13 le añade una última etapa a esta cuarta bestia, que no se encuentra explícitamente en Daniel 7. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 10, y vamos a encontrar que cuando terminan los 1260 años del cuerno pequeño o de la bestia, algo sucede con la bestia. Dice allí en Apocalipsis 13 y el versículo 10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. ¿Sí? El cuerno pequeño y la bestia llevaba cautiva a la gente, dice, este sistema ahora va a ir cautivo. Y luego dice, si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Es decir, la bestia iba a gobernar 1260 años y al final de los 1260 años iba a recibir una herida de la espada. Ahora ustedes dicen, bueno, pero ¿qué representa la espada? Bueno, debemos recordar que estamos tratando con símbolos aquí. La espada no es una espada literal, la espada representa algo. Ahora, en el Nuevo Testamento se mencionan 2 diferentes espadas. La primera espada es la que le da Dios a la iglesia. La iglesia tiene su espada. En Efesios el capítulo 6 y el versículo 17, Efesios 6, 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es la espada que Dios le dio a la iglesia? Su palabra. ¿Y cómo usa la iglesia la espada o la palabra de Dios? La estoy usando ahora. La usa cuando uno predica la palabra de Dios. Es decir, Dios le ha dado una espada a la iglesia. Esa espada que le ha dado a la iglesia es la predicación de la palabra de Dios.
Pero hay otra espada que menciona el Nuevo Testamento. Es una espada que tiene el gobierno civil, no la iglesia, sino el gobierno civil. Voy a leer Romanos 13 y el versículo 1 al 4. Romanos 13, 1 al 4. Dice aquí el apóstol San Pablo, y recuerden que el imperio que está gobernando en sus días es el imperio romano: sométase toda persona a las autoridades superiores. Está hablando del gobierno. Porque no hay autoridad, es decir, no hay autoridad civil, sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, es decir, el que se opone al poder civil, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, ahora fíjese, estos son gobernantes, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Es decir, ¿no quieres tenerle miedo al gobierno, al poder civil? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y ahora viene el versículo clave. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Noten, el poder civil o las autoridades superiores o los magistrados llevan ¿qué cosa? La espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Es decir, la iglesia tiene su espada, que es la predicación de la palabra de Dios, y el poder civil tiene su espada, que es para castigar a los que violan la ley civil. Yo pregunto, ¿el poder civil tiene derecho de castigar a una persona que mata? Claro que sí. Usa la espada para mandar a la persona a la cárcel o en algunos países para ejecutar el decreto de muerte. Yo pregunto, ¿el poder civil tiene derecho de castigar con la espada, por así decirlo, a aquellas personas que roban? Lógico que sí. ¿El poder civil tiene derecho de castigar a personas que abusan de sus padres? Lógicamente que sí. ¿El gobierno tiene derecho de castigar a personas que hablan falso testimonio contra otros? Sí, lo puede uno llevar al tribunal. Es decir, la espada que Dios le dio al poder civil es para castigar violaciones del Código Civil para preservar el orden social. Pero Dios no le dio al poder civil la espada de la iglesia, que es la palabra de Dios. No le dio, en otras palabras, asuntos religiosos al poder civil, sino gobernar en asuntos solamente civiles. Así que nos dice que cuando concluyeron los 1260 años de dominio del papado, la Biblia nos dice que la espada le dio una herida mortal al papado. Es decir, el poder civil usó su espada para castigar al papado. Y eso fue exactamente lo que sucedió en 1798. El gobierno francés dijo, ya no vamos a dejar que tú nos uses más, ya no vamos a permitir que la iglesia use el poder civil para cumplir sus propósitos. Y el poder civil le quitó al papado la espada de la mano y le dio su herida mortal. Ahora surge la pregunta, el papado recibió una herida mortal en el año 1798. ¿Significa esto que es el fin de la historia del poder papal? No, porque Apocalipsis 13 nos dice que este poder va a tener otra etapa de dominio. Es la cuarta etapa de la cuarta bestia. Quiero que tengan en claro esto. El imperio romano gobernando solo primero. Luego el imperio romano se dividió en 10 reinos. Luego entonces en medio de los 10 reinos se levanta el cuerno pequeño, Roma papal. Gobierna por 1260 años. Cuando llega al final los 1260 años, en el año 1798 se le quita la espada y la espada del poder civil le da la herida mortal al poder papal. Y por un tiempo el papado está sufriendo, está inactivo porque tiene una herida mortal. Pero la Biblia nos dice que habrá una cuarta etapa porque este cuerno pequeño o esta bestia va a resucitar de su herida mortal. Noten lo que dice Apocalipsis 13 y el versículo 3. Dice en cuanto a la bestia, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Y ya vimos que la herida fue dada con la espada. El poder civil se levantó en contra de la iglesia que había usado la espada del poder civil para matar a otros.
Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero, aquí viene la cuarta etapa, su herida mortal fue sanada. Es decir, la herida mortal no es el fin del poder papal. Dice, su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Todo el mundo se va a maravillar en pos de este sistema, porque su herida mortal se le va a sanar. Es decir, la espada que se le quitó se le va a devolver. Y claro, uno pregunta, bueno, ¿y qué país del mundo le va a devolver el poder a este sistema que fue tan despótico en el pasado? Bueno, la respuesta es bien sorpresiva. En Apocalipsis 13:11, el siguiente versículo después de la herida mortal, dice después, es decir, después de la herida mortal, vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Es decir, cae la primera bestia, recibe la herida mortal con la espada, se le quita la capacidad de usar los poderes civiles, porque ahora el Papa es llevado cautivo y se establecen gobiernos democráticos donde la Iglesia no puede usar el poder civil. Y este sistema está inerte por un tiempo con una herida mortal, pero dice que la herida mortal se le va a sanar. Y lo interesante es que el poder que va a sanar la herida es esta bestia que se levanta de la tierra. Ahora vamos a identificar a esta bestia que se levanta de la tierra. ¿Qué potencia podría representar esta bestia? Tiene que ser una nación porque bestias representan naciones o representan imperios. Vamos a anotar las características. En primer lugar, esta bestia se levanta de la tierra cuando cae la primera bestia con su herida mortal. La herida mortal fue en 1798, eso significa que este poder tiene que levantarse alrededor del año 1798, cuando la primera bestia recibió su herida mortal. En segundo lugar, esta bestia se levanta en otro lugar diferente. Las bestias de Daniel 7 se levantaron del mar. El mar representa donde hay muchedumbres de personas. Se levantaron, el león y el oso se levantaron en Asia. El leopardo y el dragón fueron poderes europeos. Es decir, la profecía se está moviendo del oriente hacia el occidente. Ahora yo pregunto, ¿qué queda al occidente de Europa? No me digan el océano Atlántico, porque yo sé eso, pero no hay ninguna nación en el océano Atlántico. En realidad, si ustedes cruzan el océano Atlántico más al occidente, se encuentra el país de los Estados Unidos. Ahora fíjense, esta bestia que se levanta de la tierra que tiene que ser una superpotencia política, porque va a mandar a todas las naciones del mundo a adorar a la primera bestia. En segundo lugar, tiene que ser una superpotencia económica, porque va a poder prohibir comprar y vender a nivel global a los que no adoran a la bestia ni reciben su marca. Además de eso, tiene que ser una superpotencia militar, porque va a condenar a muerte todo el que no adore a la imagen de la bestia ni reciba su marca. Además de eso, esta bestia que se levanta de la tierra es contemporánea con la primera, pero es más joven que la primera. La primera gobernó 1260 años, la otra se levantó cuando la primera recibió su herida mortal. Son contemporáneas, pero la segunda bestia es más joven que la primera bestia. Y ahora hay un detalle muy interesante. Y es que cuando uno mira las bestias de Daniel 7, cada bestia destruyó o conquistó a la bestia anterior. Por ejemplo, el león, el oso acabó con el león. El leopardo acabó con el oso. El dragón acabó con el leopardo. Es decir, para levantarse al poder, aniquilaron al poder que existía inmediatamente antes. Pero esta bestia que se levanta de la tierra es distinta, porque en vez de esta nación pelear con el poder anterior, pelear con la bestia, lo que hace es devolverle el poder a la primera bestia. Noten lo que dice la profecía de Apocalipsis 13 sobre esto. En Apocalipsis 13:12 dice, hablando de esta segunda bestia, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Es decir, la autoridad de esta segunda bestia es la de la primera bestia.
Dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Me gusta como dicen algunas versiones, en favor de ella. Es decir, esta bestia de la tierra ejerce toda la autoridad de la primera bestia en favor de la primera bestia. Y luego dice, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Ahora fíjense, esta bestia que se levanta de la tierra, en primer lugar, ejerce toda la autoridad de la primera bestia para ayudar a la primera bestia, hace que todos adoren a la primera bestia. Y ahora quiero que noten que hace una imagen también de la primera bestia. Dice en el versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Fíjese, todo lo que hace, lo hace con referencia a la primera bestia. Es decir, ejerce la autoridad de la primera bestia, dice que manda a todos a adorar a la primera bestia, hace una imagen de la primera bestia, obra en favor de la primera bestia, inclusive va a imponer la marca de la primera bestia. Dice en Apocalipsis 13 y el versículo 16, y hacía, esa palabra significa que obliga, hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Es decir, impone también la marca de la primera bestia. Yo creo que ustedes están captando que esta bestia que se levanta de la tierra, en realidad no lucha ni pelea contra la bestia anterior, sino lo que hace es ayudar a la primera bestia a recuperar la espada que perdió, ayuda a la primera bestia a recuperar su poder. Ahora, ¿qué representa esta bestia que se levanta de la tierra? Bueno, ya hemos visto las características. Las características no mienten. ¿Qué nación se levantó alrededor de 1798 cuando el papado recibió su herida mortal? Una nación que es una superpotencia política, una superpotencia económica, una superpotencia militar, que es más joven que el papado y que no luchó contra el papado para cobrar su poder. Mis queridos amigos, hay solo una nación en el mundo que cuadra con esa descripción, y es los Estados Unidos de América. Pero hay otra característica que quiero enfocar ahora que identifica aún más claramente a los Estados Unidos como la nación que se levanta cuando cae la primera bestia y que finalmente va a ayudar a la primera bestia a recuperar su poder y le va a devolver la espada. Dice en Apocalipsis el capítulo 13 que esta bestia tiene dos cuernos como de cordero. Ahora, la palabra cordero se usa 29 veces en el libro de Apocalipsis. Todas las veces que aparece la palabra cordero, se aplica a Cristo Jesús. Es decir, esta bestia tiene algo relacionado con Cristo. Los dos cuernos tienen algo relacionado con el Señor Jesucristo. Ahora necesitamos preguntarnos, ¿qué representan esos dos cuernos? Bueno, el paralelo más cercano que tenemos está en Daniel, el capítulo 8 y el versículo 3. Allí se habla del carnero, lo mencioné hace un rato. El carnero representa, encontramos a los medos y los persas. Dice allí en Daniel 8:3, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río. Y el carnero tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Así que tenemos un carnero, una sola bestia, que tiene dos cuernos. Ahora, ¿qué representa ese carnero? Una sola nación que tiene dos cuernos. ¿Qué son los dos cuernos? No hay que adivinar, porque el capítulo 8 y el versículo 20 de Daniel nos dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Ahora fíjense el cuadro que tenemos aquí. Un solo carnero, una nación. Pero esa nación tiene en su medio dos reinos, los medos y los persas. Una nación con dos reinos, una nación compuesta de dos reinos. Ahora volvamos a la profecía de Apocalipsis 13 y el versículo 11.
hay una bestia, una sola nación, que tiene dos cuernos. Esos dos cuernos deben representar dos reinos dentro de esa nación. Y esos dos cuernos son como de cordero, o sea, deben ser reinos que Cristo Jesús reconoció. Y por lo tanto nos preguntamos, ¿cuáles reinos reconoció Cristo Jesús? No hay que adivinar. Mateo 22 y el versículo 19 al 21 nos dice cuáles dos reinos reconoció Jesús. Le preguntaron a Jesús si debían pagarle impuestos a César. Y noten lo que dijo Jesús: mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario, que era como decir $1. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Es decir, la cara de quién y el nombre de quién está en esta moneda. Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuántos reinos reconoció Jesús? 2. César tiene un reino y Dios tiene un reino. César tiene el reino civil y Dios tiene la iglesia. Dos reinos separados uno del otro, no juntos. Por ejemplo, financieramente nosotros le debemos a Dios el diezmo. Al gobierno nosotros tenemos también obligación, le debemos los impuestos. Pero el gobierno no debe tomar los impuestos para dárselos a la iglesia, ni la iglesia debe tomar los diezmos para dárselos al poder civil. Cada uno tiene sus obligaciones financieras y cada uno funciona dentro de su esfera. No se debe mezclar. Jesús reconoció que hay dos reinos: el reino civil de César y el reino religioso de Dios, que es la iglesia. Varias veces Satanás procuró ofrecerle a Jesús los reinos de este mundo. Por ejemplo, en el monte de la tentación, según Mateo 4 y el versículo 8 al 10, dice, otra vez le llevó el diablo a un alto monte y le mostró todos los reinos del mundo. Y entonces el diablo le dice a Jesús, mira, todos estos reinos yo te los regalo. Toma los reinos del mundo, las riendas de los reinos del mundo. Te lo doy todo, si tan solo te arrodillas y me adoras. La Biblia dice que Jesús rechazó esos reinos. Cuando Jesús estaba en la corte de Pilato, Pilato lo llevó para hacerle una entrevista personal. Y nos dice allí en Juan 18 y el versículo 36, cuando Pilato le preguntó si Jesús era un rey, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Fíjense que ahí Jesús está reconociendo dos reinos. Él tiene un reino que es la iglesia y dice, pero mi reino no es de este mundo. Este mundo tiene un reino civil, que era Roma, pero mi reino no es el poder civil. Dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Encontramos que cuando Jesús se refirió a su reino, siempre lo llamó el reino de los cielos o el reino de Dios, nunca el poder civil. Además de eso, cuando Santiago y Juan querían destruir a unas aldeas samaritanas porque no permitieron que Jesús pasara por ellas, el Señor Jesucristo le dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Cómo quieren ustedes incinerar esas dos ciudades? Jesús no estuvo a favor de usar la fuerza para imponer los principios de su reino. Cuando Jesús alimentó a los 5,000, las muchedumbres querían tomarlo para hacerlo un rey, pero la Biblia dice que Jesús se fue y rehusó tomar el trono. Y cuando el apóstol Pedro sacó la espada para defender el reino de Cristo con la espada, el Señor Jesucristo reprendió a Pedro y le dijo, guarda esa espada, que mi reino no funciona así. Mi reino funciona con la espada del Espíritu, con la predicación de la palabra, no con la fuerza. Jesús vino a este mundo para establecer su reino en el corazón del ser humano por la predicación de la palabra de Dios. En Lucas 17, 20 y 21 vinieron los líderes religiosos y le preguntaron a Jesús, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Claro, ellos estaban pensando de un reino político. Y fíjense lo que dijo Jesús. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, es decir,
el reino mío no va a venir con una exhibición externa de poder, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está en vosotros. Es decir, los dos cuernos que se encontraban en la cabeza de esta bestia que se levantó de la tierra representan dos reinos en una misma nación. Esos dos reinos son la iglesia y el Estado en una misma nación, no juntos, sino separados. Ahora vamos a examinar la historia de los Estados Unidos en sus etapas iniciales para ver si esta nación fue edificada sobre estos principios. Aun cuando los fundadores de los Estados Unidos no asistían regularmente a la iglesia, ellos admiraban la religión de Cristo Jesús. Conocían muy bien el juicio y la condena y la crucifixión de Jesús. Sabían muy bien que la iglesia apóstata de aquella época había apelado al poder civil de Roma para que Cristo fuera crucificado. En sus escritos ellos demuestran que ellos entendían que los judíos usaron al gobierno romano para perseguir a los apóstoles cuando predicaban el evangelio. Sabemos que también los fundadores de los Estados Unidos conocían lo que había pasado en la época colonial de la historia de los Estados Unidos. En la época de la colonia, cualquier persona que no pertenecía a la iglesia establecida, se le quitaban sus derechos civiles. El Estado era el que pagaba a los ministros. Si la persona no iba a la iglesia los domingos, los castigaban con azotes o con encarcelamiento, y en 3 de esas colonias había un decreto de muerte en los libros contra cualquier persona que fuera rebelde y no quisiera ir a la iglesia los domingos. Además de eso, solo personas que pertenecían a la iglesia podían ocupar puestos en el gobierno civil. Había persecución porque había una mezcla entre la iglesia y el Estado. Los padres constitucionales de los Estados Unidos conocían la historia de la época de la colonia. También conocían la historia de la iglesia durante el periodo de dominio papal. Muchas veces los padres que fundaron esta nación hablan y escriben sobre la Inquisición y las persecuciones que se lanzaron contra los hijos de Dios durante los 1260 años. Quisieron fundar en este país un tipo de gobierno distinto al gobierno que existía en Europa, donde la iglesia romana usaba a los poderes civiles para imponer su religión por la fuerza. Los documentos que fundaron esta nación fueron en 1776 la Declaración de Independencia, que dice que todos los seres humanos son creados iguales y tienen ciertos derechos inalienables, es decir, que nadie les puede quitar. Y esos derechos constan de vida, libertad y la búsqueda de la felicidad. En 1787 se ratificó la Constitución de los Estados Unidos, que declara que el gobierno debe ser un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Y en el año 1791 se ratificaron las primeras 10 enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos. Y estas 10 enmiendas garantizan plena libertad civil y libertad religiosa. ¿Y sabe lo interesante? 1776, 1787, 1791 los documentos que fundaron la nación, y luego en 1798 la herida mortal al papado. Cuando estaba por caer la bestia anterior, se estaba levantando ya el poder de la tierra que menciona Apocalipsis 13 y el versículo 11. Ahora, un examen cuidadoso de los escritos de los fundadores de los Estados Unidos demuestra claramente que los fundadores creían en una separación radical entre la iglesia y el Estado. Ellos sabían qué sucedía cuando la iglesia usaba el poder civil. Así que ellos dijeron, en esta nación vamos a tener 2 reinos, vamos a reconocer 2 reinos que funcionan separadamente. La iglesia no va a interferir con el poder civil y el poder civil no va a interferir con la iglesia. Se conoce como republicanismo, es decir, una república, y protestantismo, que significa un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Protestantismo significa
una iglesia donde hay democracia, donde todo el poder no fluye de arriba hacia abajo. Porque durante la Edad Media, el rey gobernaba en todos los asuntos. Lo que decía el rey era ley. Todo el poder fluía de arriba hacia abajo. Y en la iglesia también, todo el poder fluía del Papa hacia abajo. Lo que decía el Papa iba en asuntos religiosos. Y lo que decía el rey iba en asuntos civiles o políticos. Pero los fundadores de los Estados Unidos establecieron un sistema radical, donde el gobierno sería del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Un gobierno a donde el poder no fluye de arriba hacia abajo, sino que fluye de abajo hacia arriba. Y a donde hay plena libertad civil y también religiosa. Quiero leerles una cita que se encuentra en uno de mis libros favoritos. Se llama El conflicto de los siglos. Toda persona debería leer este libro porque describe lo que está sucediendo y lo que pronto va a suceder en este mundo. En la página 495 dice, hablando de los fundadores de la nación, los fundadores de la nación procuraron con acierto que la iglesia no pudiera hacer uso del poder civil, con los consabidos e inevitables resultados, la intolerancia y la persecución. Los fundadores dijeron, ya aquí la iglesia no va a poder usar el poder civil, ni el poder civil va a poder inmiscuirse en las cosas de la iglesia. Ahora voy a tomar tiempo para leer algunos escritos de los fundadores de los Estados Unidos para que ustedes puedan ver estos dos cuernos. Una sola nación que reconoce los mismos dos reinos que reconoció Cristo, el Cordero de Dios. Esos dos cuernos representan libertad civil y religiosa, un gobierno civil y religioso donde cada uno funciona en su propia esfera. Permítame primero leer una cita que viene de George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos. Escribió lo siguiente: él presidió la reunión donde se ratificó la Constitución de los Estados Unidos. Dijo lo siguiente: nunca hubiera colocado mi firma sobre la Constitución que fue redactada por la convención sobre la cual tuve el honor de presidir, si hubiera albergado la menor duda de que ésta iba a poner en peligro los derechos religiosos de cualquier sociedad eclesiástica. Y si hoy pudiese concebir de algún momento en el futuro en que el gobierno general se administrase de tal manera que la libertad de conciencia estuviese en peligro, les aseguro que nadie sería más celoso que yo en establecer barreras en contra de los horrores de la tiranía espiritual y de toda índole de persecución religiosa. Pues ustedes se acordarán que a menudo he expresado mi sentir de que cualquier persona que se porta como buen ciudadano y que es responsable solo ante Dios por sus opiniones religiosas debe ser protegido al adorar a Dios de acuerdo a los dictados de su propia conciencia. Fíjense, libertad civil y religiosa, que viva como buen ciudadano, pero en sus opiniones religiosas el gobierno no puede interferir. Benjamin Franklin, otro de los fundadores, tenía un sentido de humor muy interesante. Dijo lo siguiente: cuando una religión es buena, creo que se apoyará a sí misma. Y cuando no se apoya a sí misma, y Dios no se encarga de apoyarla, sino que los que la profesan se ven obligados a buscar la ayuda de los poderes civiles para sostenerla, es señal, creo yo, que es una religión mala. Ahora veamos qué dijo Thomas Jefferson, uno de los redactores de la Constitución de los Estados Unidos. En Washington, D.C., hay un monumento, se llama The Jefferson Monument, el monumento a Jefferson. Ahí se encuentran grabadas en mármol las siguientes palabras: el omnipotente Dios creó la mente humana libre. Todo intento de influenciarla por medio de castigos o cargas temporales es desviarse del plan del santo autor de nuestra religión. Y luego dice esto: ninguna persona se verá obligada a frecuentar o apoyar ningún ministerio o culto religioso.
ni sufrirá por causa de sus opiniones o creencias en materia de religión, sino que todos tendrán la libertad de profesar y defender por la argumentación sus propias opiniones en materia de religión. Ahí está la separación de la iglesia y el Estado. Dice, la mente humana es libre. Los castigos o cargas temporales para castigar los pensamientos de la gente está en contra de los principios. Y dice que el gobierno no puede obligar a nadie a frecuentar o apoyar ningún ministerio o culto religioso. Thomas Jefferson también dijo en cierta ocasión, solo el error necesita el apoyo del Estado. La verdad se puede sostener por sí misma. El error, hay que apoyar el error con el poder civil. Pero él dice, no, la verdad se puede defender sola, sin la ayuda del poder civil. En otra ocasión, encontramos que dijo a Jefferson, que tenía también un poquito de sentido de humor, dice, los poderes legítimos del gobierno se limitan tan solo a las acciones que le causan daño a los demás. Es decir, el gobierno civil solo puede intervenir en los asuntos o en las acciones que le causan daño a los demás. Y luego dice, a mí no me hace ningún daño si mi vecino cree que hay 20 dioses o ningún dios. Esto ni me roba dinero ni me quiebra la pierna. Interesante. En otra ocasión, Jefferson demostró el peligro que hay cuando los sacerdotes o los líderes religiosos toman control del gobierno. Encontramos que dijo lo siguiente, creo que la historia no nos da ni un solo ejemplo en que un pueblo dominado por un sacerdocio disfrute de un gobierno civil libre. Y finalmente Thomas Jefferson dijo, en todos los países y en todas las eras, el sacerdote ha sido hostil a la libertad. Siempre se alía con el déspota, apoyando sus abusos a cambio de su protección. Así que, mis queridos amigos, los fundadores de los Estados Unidos sabían muy bien que la iglesia puede funcionar muy bien sola y el Estado puede funcionar muy bien solo. Que hay un problema cuando la iglesia usa el poder civil. Los fundadores creían que había dos reinos en esta nación, la iglesia y el poder civil, no juntos, sino separados. En el año 1802, Jefferson le escribió una carta a la Asociación Bautista de Danbury, porque ellos le habían escrito una carta diciendo, tenemos miedo de que se nos va a quitar la libertad religiosa. Y encontramos que Jefferson les escribió una carta de respuesta diciéndole, no se preocupen, no se les van a quitar sus derechos religiosos. Quiero leer lo que dijo Jefferson. Y es interesante que de aquí viene la idea de la pared de separación entre la iglesia y el Estado. Esto es lo que dijo Jefferson. Creyendo como ustedes que la religión es algo que debe permanecer solo entre el hombre y su Dios, y que el hombre le debe rendir cuentas tan solo por su fe y culto a Dios, y que los poderes legítimos del gobierno alcanzan tan solo a nuestras acciones y no nuestras opiniones. Yo contemplo con soberana reverencia el acta de todo el pueblo americano, que declara que la legislatura no debe redactar ninguna ley que tenga que ver con el establecimiento de religión, ni que prohíba el libre ejercicio de ella, edificando así un muro de separación entre la iglesia y el Estado. Palabras de Thomas Jefferson. Él dice, debe haber un muro de separación entre la iglesia y el Estado. Ahora, ¿qué diríamos de James Madison o Jaime Madison? Se conoce como el padre de la Constitución de los Estados Unidos. Fíjense lo que él tuvo que decir. No veo ni una sombra de bien en que el gobierno general, que es el gobierno federal, se entrometa con la religión. Aún la más mínima interferencia del gobierno general en la religión sería una usurpación descarada. Puedo apelar a mi conducta uniforme en este asunto, que siempre he apoyado cálidamente la libertad religiosa. También dijo lo siguiente, hablando de los Estados Unidos, le estamos enseñando al mundo la gran verdad
que los gobiernos pueden existir mejor sin reyes y nobles que con ellos. El mérito se duplica por la otra lección que nos enseña, y es que la religión florece con mayor pureza sin la ayuda del gobierno, más bien que con su ayuda. Separación de iglesia y Estado. Y a veces yo le pregunto a la gente, ¿a cuántos reinos pertenece usted aquí en los Estados Unidos? Le pregunto a los ciudadanos. Ellos me dicen, bueno, yo pertenezco a un reino, pertenezco a los Estados Unidos porque soy ciudadano aquí. Pero entonces yo les digo, no, ¿usted es cristiano? Dice, sí, yo soy cristiano. Entonces usted pertenece a dos reinos en esta misma nación. Y dicen, ¿cómo es eso? Le digo, sí, porque usted pertenece como ciudadano de esta nación por nacimiento, pero pertenece a la iglesia por el nuevo nacimiento. Es decir, usted es ciudadano tanto de una nación civil y también de la iglesia, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, en el año 1797 se ratificó una ley que se conoce como el Tratado de Trípoli. Esta ley fue propuesta por el presidente Juan Adams en mayo de 1797 y se ratificó por el Congreso de los Estados Unidos, por el Senado en el año 1797 en el mes de junio. Y quiero que noten lo que dice esta ley que se aprobó en el Senado de los Estados Unidos. Dice, el gobierno de los Estados Unidos en ningún sentido está fundado sobre la religión cristiana. El gobierno de los Estados Unidos en ningún sentido está fundado sobre la religión cristiana, porque si estuviera esta nación fundada sobre la religión cristiana, eso no sería constitucional, porque sería establecer una religión por encima de todas las demás religiones. Y es interesante que cuando el Senado aprobó esta ley y la ratificó, se le dio una copia escrita a cada senador. Además de eso, se leyó en voz alta y el voto a favor de esta declaración fue unánime de parte de todos los senadores. Lo interesante también es que se publicó toda la ley en los periódicos de Filadelfia y Nueva York y nadie protestó diciendo, sí, esta es una nación cristiana. No, esta no es una nación cristiana, es una nación compuesta mayormente de cristianos. Ahora, permítame hablarles un poco sobre la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Aquí es que se encuentran los dos cuernos clarito en la primera enmienda. La primera enmienda es parte de la Constitución. Dice la primera enmienda lo siguiente, y tiene 3 cláusulas. El Congreso no hará ninguna ley, porque el Congreso es el que redacta las leyes. El Congreso no hará ninguna ley con respecto al establecimiento de religión. Es decir, el Congreso no puede hacer ninguna ley que establezca alguna observancia religiosa. Y luego dice, ni que prohíba la libre práctica de ella. El Congreso no puede hacer ninguna ley que establezca alguna observancia religiosa o que prohíba que la gente practique su religión como le dicta su conciencia. Y luego la tercera cláusula de la primera enmienda garantiza derechos civiles, porque sigue diciendo, ni que coarte la libertad de expresión, ni la libertad de prensa, o el derecho que tiene el pueblo de reunirse pacíficamente y de pedirle al gobierno que se les haga justicia. Ahí está. Claramente en la primera enmienda se encuentra el hecho de que el Congreso no puede hacer ninguna ley que establezca religión o que prohíba que la gente practique su religión. Es decir, el Congreso nunca podría hacer una ley constitucional que diga que todos tienen que guardar el domingo como día de reposo. Y tampoco puede redactar ninguna ley que diga está prohibido que la gente guarde el sábado. Porque el gobierno civil no puede meterse en asuntos de religión. Está prohibido. Gobiernan solo en asuntos civiles, no en asuntos religiosos. Algunas personas dicen, bueno, pero la expresión separación de iglesia y Estado no está en la Constitución. Eso es verdad, la expresión separación de iglesia y Estado no está en la Constitución. Pero en la primera enmienda está claro
porque se garantiza allí que el gobierno no puede establecer ninguna observancia religiosa, ni puede prohibir que la gente practique su religión, y también garantiza derechos civiles. Es decir, garantiza lo que significan los dos cuernos: libertad civil y libertad religiosa. La existencia simultánea de la iglesia y el Estado, no juntos, sino separados. Ahora debemos ir al final de la historia. Apocalipsis 14, 6 y 7. Presenta el mensaje final de Dios a este mundo. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Fíjense que este es un mensaje de Dios a todo el mundo. ¿Y qué dice este mensaje? Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y ahora viene la parte que quiero recalcar: y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Fíjense, esta declaración de Dios, este anuncio de Dios, manda a los seres humanos que adoren a Dios, porque Dios es el creador. Ahora, el lenguaje de este mensaje viene del cuarto mandamiento, el mandamiento del sábado. Lo que está diciendo aquí es que el último mensaje de Dios es que el mundo debe adorar a Dios, porque Dios es el creador. Y la señal del creador, como vimos en nuestro último estudio, es el santo sábado. Usted no puede decir adoremos al creador e ignorar el sábado, porque el sábado es la señal que Dios dio, que Él es el creador. Ahora, la Biblia también dice que hay otro poder que va a exigir adoración y va a tener también su marca o su señal. En Apocalipsis 14, 9 al 11, el mensaje del tercer ángel dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano. Es decir, hay dos marcas al final de la historia. En primer lugar está la marca que identifica al creador, su señal, que es el santo sábado. La bestia, que hemos identificado como el papado, también tiene su marca o tiene su señal de lealtad. Y algunos dicen: ¿está usted diciendo entonces que el conflicto final va a tener que ver con el sábado y el domingo? ¿Es cuestión de días? Escúcheme bien, no es cuestión primordialmente de días. El día que usted guarda sencillamente demuestra cuál autoridad está usted aceptando. Por ejemplo, si usted guarda el santo sábado, usted está diciendo: yo reconozco que Dios es el creador de los cielos y la tierra y yo acepto la autoridad de Dios. Pero si usted guarda el domingo como día de reposo, usted está tomando la señal del que profesa haber cambiado la ley de Dios y está aceptando la autoridad de la bestia. Es decir, no es cuestión de días. La cuestión de los días es para probar cuál autoridad obedecemos nosotros. Es como en el huerto del Edén. Dios colocó un árbol en el huerto y le dijo a Adán y Eva: no coman de este árbol. El asunto no era asunto de árboles. Dios le dijo: pueden comer de todos, pero no de este. El asunto no era el árbol. Al respetar el árbol de Dios, iban a respetar su autoridad. Si comían del árbol, indicaba que estaban irrespetando la autoridad de Dios. Es decir, el conflicto final va a tener que ver con el día de reposo que usted guarda, ya sea el día de reposo del Creador, el santo sábado, el mensaje del primer ángel que leímos, o si usted va a aceptar la marca o la señal de la bestia, que es el día rival que estableció cuando cambió la santa ley de Dios. Ahora vamos a repasar la secuencia que hemos estudiado, la secuencia profética, porque ustedes notarán que es muy fácil saber a dónde estamos nosotros en la historia cuando seguimos la cadena profética. Vamos a repasar. La profecía comienza con Babilonia en los días de Daniel. Perfecto. Luego continúa con Medo-Persia. Luego continúa con Grecia. Luego continúa con el Imperio Romano. Luego el Imperio Romano se divide en 10 reinos, año 476. Luego surge el papado, año 538, domina por 1260 años hasta el año 1798. En 1798 recibe una herida mortal.
Por un tiempo el papado está inactivo y en ese tiempo estamos ahora. Pero luego dice que después de un tiempo de inactividad, la bestia o el cuerno pequeño que ya hemos identificado como el papado, dice que se le va a sanar la herida mortal y todo el mundo se va a maravillar tras ese sistema. Y va a recibir la marca de ese sistema. Y va a adorar la imagen de ese sistema, que es una imagen que levanta a los Estados Unidos. Es decir, en los Estados Unidos se va a unir la iglesia con el Estado como lo hizo el papado. Esa es la imagen de la bestia. Es un reflejo del sistema que tenía la bestia en el pasado. Entonces yo pregunto, ¿a dónde estamos nosotros hoy? Nosotros estamos al final de la cadena. Estamos en el tiempo cuando está terminando la herida mortal de este poder papal. Y pronto se le sanará la herida y se comportará como se comportó en el pasado. Quiero leerles una cita de un erudito muy interesante, Malaquías Martín, jesuita, en 1986. Él admitió que la Iglesia Católica por 200 años ha estado inactiva, que los poderes civiles del mundo durante 200 años no han permitido que el papado los use para cumplir sus propósitos. Dice allí, por 1500 años y más, Roma, está hablando del papado, había mantenido un dominio con mano fuerte sobre cada comunidad local del mundo. En gran medida, y admitiendo algunas excepciones, ese era el punto de vista romano, es decir, mantener con mano dura o fuerte el dominio sobre cada comunidad local del mundo. Dice, ese era el punto de vista romano. Hasta que 200 años de inactividad, ahí está la herida mortal, de inactividad le fueran impuestos al papado por los grandes poderes seculares del mundo. Fíjense que está diciendo Malaquías Martín que los grandes poderes seculares del mundo han mantenido inactivo al papado por 200 años. Si ustedes van hacia atrás 200 años, llegan al año 1798. El papado ha estado inactivo desde ese tiempo. No ha podido usar a los poderes civiles para cumplir sus propósitos. Así que ahora estamos en Filadelfia para la visita del Papa. Millones de personas de todas las religiones y de todos los países han hecho grandes sacrificios para rendirle homenaje a Francisco I. La relación entre el papado y los Estados Unidos se vuelve cada día más íntima. Los Estados Unidos comenzó esa relación íntima cuando se alió con el papado para tumbar lo que antes fue la Unión Soviética, la cortina de hierro. Se le llamó la Santa Alianza. El papado ayudó al presidente Obama para establecer relaciones o restablecer relaciones diplomáticas con Cuba. El papado está ayudando a los Estados Unidos para cerrar pero para soltar a los prisioneros o llevarlos a otro sitio de Guantánamo en Cuba también. El Papa ha dado un discurso ante el Congreso Conjunto de los Estados Unidos y se ha encontrado con el presidente Barack Obama en la Casa Blanca para hablar de asuntos políticos del gobierno. Ahora mi pregunta es, ¿a dónde están mirando hoy los cristianos para el cumplimiento de las profecías? La mayoría de los cristianos están mirando allá al Medio Oriente, están viendo a Israel, están viendo a Siria, ISIS, todos los eventos allá. Y mientras tanto las profecías que hemos estudiado demuestran que las profecías se están cumpliendo en Roma y en los Estados Unidos y la gente no lo ve porque está mirando a donde el conflicto no es. Ahora, quiero leer un versículo de la Biblia y luego una cita de un arzobispo católico de hace tiempo. En Juan 17:14 el Señor Jesucristo dijo que el mundo va a odiar a los que son de Él, a su verdadera iglesia. En su oración a su Padre, Jesús le dice, yo les he dado a mis discípulos tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Es decir, Jesús está diciendo, mi iglesia no es del mundo y por eso el mundo odia a mi iglesia.
Pues resulta que en el año 1955, el arzobispo Fulton Sheen, apologista del papado y pionero de radio y televisión de la Iglesia Romana, dijo algunas palabras muy interesantes por radio. Esto fue en 1955, cuando en los Estados Unidos se tenía mucha sospecha del papado y la gente no quería al papado en los Estados Unidos. Esto fue lo que dijo este apologista de la Iglesia Católica, Fulton Sheen. Dice, si yo no fuera católico y estuviera buscando la verdadera iglesia en el mundo hoy, buscaría la iglesia que no se lleva bien con el mundo. Interesante, dice, si yo no fuera católico, yo buscaría la iglesia que no se lleva bien con el mundo. En otras palabras, buscaría la iglesia que el mundo aborrece. Mi razón en hacer esto sería que si Cristo está presente en alguna de las iglesias del mundo actual, entonces debería ser odiado, así como lo fue cuando anduvo sobre la tierra en la carne. Si usted desea descubrir a Cristo hoy, entonces busque la iglesia que no se lleva bien con el mundo. Busque una iglesia que es aborrecida por el mundo, así como Cristo fue aborrecido por el mundo. Esas palabras las habló cuando en los Estados Unidos los protestantes veían con sospecha al papado y no querían al papado. Y como él era apologista de la Iglesia Católica, él dice, si ustedes quieren conseguir la verdadera iglesia, busquen la iglesia que la gente no quiere. En su época la gente no quería la iglesia romana. Pero yo pregunto, ¿sucede lo mismo hoy? Mis queridos amigos, hoy en día están esperando 2 millones de personas en Filadelfia para rendirle homenaje a Francisco I. En la profecía de Apocalipsis 13 y el versículo 3 nos dice en cuanto a la bestia cuando se le sane su herida mortal. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Será posible que todos los que se están maravillando hoy en día en Filadelfia, viniendo de todos los países del mundo, representantes de todas las religiones del mundo, rindiéndole homenaje no solo a Francisco I, sino también al sistema que él representa, que denotan amor y cariño para con esta organización que presenta la profecía? ¿Será que estas personas sencillamente están ciegas a la realidad que presentan las profecías? La Biblia nos dice que cualquiera que termina adorando a la bestia, su imagen o recibiendo su marca, la ira de Dios caerá sobre esa persona. Por esa razón he tomado el tiempo para hacer esta presentación, no para enojar a nadie, no para que la gente diga, ay, mire, cómo habló mal de mi iglesia. No, es para que la gente pueda saber las profecías que se están cumpliendo y puedan tomar decisiones para estar del lado de Dios. Guardar el santo día que Dios estableció como señal de que Él es el Creador y salvarse al fin en su reino. Que Dios le bendiga.